Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas positivas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por internet, generando muchísima curiosidad y, seamos honestos, también un poco de preocupación. Vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca, y de algunos rumores y titulares que han surgido últimamente sobre su salud. Sé que muchos de ustedes son fans de Demet, al igual que yo, y siempre nos preocupamos por el bienestar de nuestros ídolos. Así que vamos a analizar lo que se ha dicho, a separar la realidad de la ficción, y a tratar de entender qué está pasando realmente con Demet. Porque, admitámoslo, los medios a veces pueden ser un poco dramáticos, ¿verdad? Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor muy rápido. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis análisis y opiniones, por favor, suscríbanse. Es gratis, les toma solo un segundo y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este para ustedes. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación cuando suba contenido nuevo. Así estarán al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el tema. Demet Özdemir. Una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y su belleza natural. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, Pájaro Madrugador, Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y más recientemente en Anfara, Mi Nombre es Farah, donde ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Pero como les decía, últimamente han surgido algunos rumores sobre su salud que han preocupado a sus fans. Todo empezó con algunos titulares alarmantes que hablaban de un supuesto ultimátum médico para Demet. Ya saben cómo son estas cosas, a veces los medios exageran para llamar la atención y generar clics. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué le está pasando realmente a Demet? Para empezar, es importante señalar que no hay ninguna confirmación oficial por parte de Demet ni de su equipo de representantes sobre ningún problema de salud grave. La actriz, hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Y esto es crucial, porque muchas veces la información que circula en Internet no es del todo precisa ni confiable. Sin embargo, sí es cierto que Demet ha estado trabajando muy duro en los últimos años. Ha encadenado un proyecto tras otro con jornadas de rodaje extenuantes y una gran exigencia física y emocional. Recordemos que el ritmo de producción de las series turcas es frenético. Los actores y todo el equipo técnico trabajan largas horas, a veces incluso de noche, para cumplir con los plazos de entrega. Y esto, sin duda, puede pasar factura a la salud de cualquiera. Además, Demet, como muchas otras actrices, también se enfrenta a la presión constante de mantener una imagen pública impecable. Tiene que cuidar su apariencia, asistir a eventos, interactuar con sus fans en redes sociales y lidiar con la atención mediática. Todo esto puede generar mucho estrés y ansiedad. Entonces, ¿de dónde vienen estos rumores sobre el ultimátum médico? Pues, probablemente de una combinación de factores. Por un lado, especulación mediática alimentada por la falta de información oficial. Por otro lado, la preocupación genuina de sus fans por su bienestar, viendo el ritmo de trabajo tan intenso que lleva. Y no olvidemos que en la cultura turca, la preocupación por la salud y el bienestar de los demás, especialmente de las figuras públicas, es muy común y a menudo se expresa de manera muy abierta. También es importante considerar que Demet ha hablado abiertamente en el pasado sobre la importancia de cuidar su salud mental. Ha reconocido que, como todos, ha tenido momentos difíciles y que ha buscado ayuda profesional cuando lo ha necesitado. Esto no significa que esté enferma ni que tenga un problema grave, sino simplemente que es consciente de la importancia de cuidar su bienestar emocional. Su honestidad en este aspecto la hace aún más admirable y cercana a sus fans, quienes valoran su transparencia y su valentía al hablar de temas que a menudo son tabú. En una entrevista, Demet comentó que el estrés y la presión del trabajo a veces le dificultan dormir bien y mantener una alimentación saludable. También admitió que le cuesta desconectar del trabajo cuando llega a casa y que a veces se siente abrumada por la cantidad de cosas que tiene que hacer. Estas declaraciones, aunque no revelan ninguna enfermedad específica, sí pintan un cuadro de una vida muy ajetreada y exigente, lo cual puede llevar a una sobrecarga y, en última instancia, afectar la salud. Todo esto nos lleva a pensar que, más que un ultimátum médico en el sentido estricto de la palabra, lo que Demet necesita es un descanso, un tiempo para recargar energías y
Cuidarse a sí misma. Y esto no es algo malo, al contrario. Es una señal de madurez y de responsabilidad. Es una lección que todos podemos aprender, escuchar a nuestro cuerpo y mente y saber cuándo es necesario hacer una pausa. Es fundamental recordar que los actores, como cualquier otra persona, tienen derecho a priorizar su salud y su bienestar. No podemos esperar que estén disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin tomarse un respiro. Necesitan tiempo para descansar, para pasar tiempo con sus seres queridos, para practicar sus hobbies y para simplemente relajarse. La industria del entretenimiento a menudo romantiza el sacrificio y la dedicación extrema, pero es crucial recordar que la salud y el bienestar son la base para una carrera sostenible y una vida plena. Y en este sentido creo que es importante que nosotros, como fans, seamos comprensivos y respetuosos con sus decisiones. No podemos exigirles que trabajen sin parar ni que estén siempre perfectos y sonrientes. Debemos recordar que son seres humanos, con sus propias limitaciones y necesidades. La presión de los fans, la constante necesidad de complacer y la idealización de las figuras públicas pueden ser una carga muy pesada, y es importante que mostremos empatía y comprensión. Volviendo al tema de los rumores, algunos medios han especulado sobre posibles problemas de salud relacionados con el cansancio y el estrés, como fatiga crónica, ansiedad o incluso depresión. Pero, repito, no hay ninguna confirmación oficial de nada de esto. Son solo especulaciones basadas en la falta de información y en la preocupación por el bienestar de Demet. Es importante recordar que el diagnóstico de cualquier condición de salud debe ser realizado por un profesional médico calificado, y que los rumores y las especulaciones no contribuyen en nada a la situación. También es importante tener en cuenta que Demet es una persona muy reservada con su vida privada. No suele compartir muchos detalles sobre su día a día ni sobre sus problemas personales. Y esto es totalmente comprensible. Tiene derecho a mantener su intimidad y a no exponerse públicamente más de lo necesario. En un mundo donde las redes sociales invitan a la sobreexposición, su decisión de mantener un cierto nivel de privacidad es admirable y debe ser respetada. Así que en lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, creo que lo mejor que podemos hacer como fans es enviarle a Demet todo nuestro apoyo y cariño. Desearle que se cuide, que descanse y que se tome el tiempo que necesite para recuperarse. Y sobre todo confiar en que ella tomará las mejores decisiones para su salud y su bienestar. Podemos mostrar nuestro apoyo a través de mensajes positivos en redes sociales, compartiendo su trabajo y defendiéndola de los comentarios negativos y las especulaciones infundadas. También es importante que tengamos cuidado con la información que consumimos en Internet. No todo lo que leemos es verdad. Los medios a veces exageran para llamar la atención y generar clics. Y las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para los rumores y las noticias falsas. La desinformación puede causar mucho daño, no solo a la persona de la que se habla, sino también a sus fans y a su círculo cercano. Por eso es fundamental verificar la información antes de compartirla y de creerla a pies juntillas. Consultar fuentes confiables, contrastar la información con otras fuentes y, sobre todo, no dejarnos llevar por el alarmismo y el sensacionalismo. En la era digital, la responsabilidad de verificar la información recae en cada uno de nosotros. En el caso de Demet, lo mejor que podemos hacer es esperar a que ella o su equipo de representantes hagan alguna declaración oficial al respecto. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo, apoyando sus proyectos y enviándole todo nuestro cariño y admiración. Mantener una actitud positiva y enfocarnos en su talento y sus logros es la mejor manera de demostrar nuestro apoyo. Y hablando de sus proyectos, recordemos que Demet ha estado trabajando en la serie Adm Farah, Mi nombre es Farah, donde interpreta a una mujer iraní que huye a Turquía y se ve envuelta en una serie de problemas. La serie ha tenido muy buena acogida por parte del público y ha demostrado una vez más el talento y la versatilidad de Demet como actriz. La complejidad del personaje de Farah y la profundidad emocional que Demet le aporta han sido muy elogiadas por la crítica y el público. También ha participado en varias campañas publicitarias para marcas reconocidas y ha sido imagen de importantes eventos. Demet es una figura muy influyente en Turquía y en el mundo del entretenimiento. Su carisma, su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas. Su éxito no solo se debe a su talento actoral, sino también a su autenticidad y a su conexión genuina con sus fans. Así que en lugar de preocuparnos en exceso por los rumores sobre su salud,
Creo que lo mejor que podemos hacer es centrarnos en su trabajo, en sus logros y en todo lo positivo que aporta al mundo del entretenimiento. Demet es una mujer fuerte, talentosa y resiliente. Estoy seguro de que sabrá superar cualquier obstáculo que se le presente y que seguirá brillando con luz propia. Su trayectoria profesional es un testimonio de su dedicación y su pasión por la actuación, y es importante celebrar sus éxitos y logros. Y por supuesto también es importante que respetemos su intimidad y su derecho a mantener su vida privada alejada de los focos. No podemos exigirle que nos cuente todos los detalles de su vida ni que nos dé explicaciones sobre sus decisiones. Debemos confiar en que ella sabe lo que es mejor para sí misma y que tomará las decisiones correctas para su salud y su bienestar. El respeto a la privacidad es fundamental para mantener una relación sana y equilibrada entre las figuras públicas y sus fans. Así que, en resumen, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que no hay ninguna confirmación oficial sobre ningún problema de salud grave de Demet Özdemir. Que los rumores que circulan en Internet probablemente sean fruto de la especulación mediática y de la preocupación de sus fans por su bienestar. Que Demet ha estado trabajando muy duro en los últimos años y que probablemente necesite un descanso para recargar energías y cuidarse a sí misma. Y que lo mejor que podemos hacer como fans es enviarle todo nuestro apoyo y cariño, respetar su intimidad y confiar en que ella tomará las mejores decisiones para su salud y su bienestar. Además, debemos ser conscientes del impacto de la información que consumimos y compartimos en Internet, y verificarla antes de creerla a pies juntillas. Ahora profundicemos un poco más en el contexto de la industria del entretenimiento turco. Como mencioné anteriormente, el ritmo de producción es extremadamente acelerado. Las series turcas a menudo se emiten semanalmente y los episodios son notoriamente largos, superando las 2 horas en muchos casos. Esto significa que los actores y todo el equipo técnico trabajan a un ritmo frenético para cumplir con los plazos de entrega. Las jornadas de rodaje son extenuantes, a menudo extendiéndose durante largas horas, y la presión para mantener la calidad y el interés del público es constante. Además, la competencia en la industria es feroz. Hay muchos actores talentosos buscando oportunidades, lo que significa que la presión para mantenerse relevante y seguir trabajando es alta. Esto puede llevar a los actores a aceptar proyectos sin tomarse el tiempo suficiente para descansar y recuperarse, lo cual puede tener un impacto negativo en su salud física y mental. En este contexto es aún más importante que los actores tengan el apoyo de su equipo, de sus seres queridos y de sus fans. Un buen equipo de representantes puede ayudar a gestionar su agenda y asegurarse de que tengan tiempo suficiente para descansar y cuidarse. El apoyo de sus seres queridos puede brindarles un refugio emocional y un espacio seguro para desahogarse y recargar energías. Y el apoyo de sus fans puede darles la motivación y la confianza que necesitan para seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. También es importante que la industria del entretenimiento turco tome medidas para promover el bienestar de sus actores. Esto podría incluir la implementación de horarios de trabajo más razonables, la provisión de acceso a servicios de salud mental y el fomento de una cultura de apoyo y comprensión. Un ambiente de trabajo más saludable y sostenible beneficiaría a todos, desde los actores hasta los equipos técnicos y los productores. Volviendo a Demet, su trayectoria profesional es un ejemplo de su talento y su dedicación. Desde sus inicios como bailarina hasta su consagración como actriz, ha demostrado una gran capacidad para reinventarse y superar los desafíos. Su participación en series como Erkencikus le valió el reconocimiento internacional y la consolidó como una de las actrices más populares de Turquía. Su versatilidad le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes, desde comedias románticas hasta dramas intensos, y su talento le ha valido el elogio de la crítica y el público. En Doğduğun Kaderindir, Demet demostró su capacidad para abordar temas sociales complejos y emocionales, interpretando a una mujer que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Su actuación en esta serie fue particularmente conmovedora y resonó con muchos espectadores que se identificaron con su personaje. Y en Anfara, Demet ha asumido un nuevo desafío, interpretando a una mujer iraní que huye a Turquía y se enfrenta a la discriminación y la injusticia. Su interpretación de Farah es sensible, conmovedora y poderosa, y ha demostrado una vez más su capacidad para dar vida a personajes complejos y emotivos. A pesar de su éxito, Demet ha permanecido humilde y cercana a sus fans. Siempre se muestra agradecida por el apoyo que recibe y se esfuerza por interactuar con sus seguidores en redes sociales.
Su autenticidad y su conexión genuina con sus fans la han convertido en una figura muy querida y admirada. En conclusión, la situación actual en torno a los rumores sobre la salud de Demet Özdemir es un recordatorio de la importancia de cuidar nuestra salud física y mental, de respetar la privacidad de los demás y de verificar la información que consumimos en Internet. Como fans podemos mostrar nuestro apoyo a Demet enviándole todo nuestro cariño y admiración, respetando su intimidad y confiando en que ella tomará las mejores decisiones para su bienestar. Y como sociedad podemos trabajar para crear una industria del entretenimiento más saludable y sostenible, donde los actores tengan el apoyo que necesitan para prosperar y mantener su bienestar. Espero que este análisis les haya resultado útil e informativo. He intentado ser lo más objetivo y preciso posible, basándome en la información disponible y evitando caer en el alarmismo y el sensacionalismo. Recuerden que la información es poder y que es importante verificarla antes de compartirla y de creerla a pies juntillas. Y ahora sí, para ir terminando, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, por favor, déjenme un like y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. También me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de los rumores sobre la salud de Demet? ¿Creen que necesita un descanso? ¿Qué le dirían si tuvieran la oportunidad? Déjenme sus comentarios abajo y estaré encantado de leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Subo vídeos regularmente sobre temas relacionados con el entretenimiento turco, análisis de series, noticias de actualidad y mucho más. No se lo pierdan. Así que ya saben, denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos, dejen sus comentarios y suscríbanse a mi canal. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.